La noche no es solo la ausencia de luz. Es un territorio distinto. Decisiones, respuestas, movimiento constante. Esas exigencias se disuelven. El tiempo parece estirarse. Los sonidos se vuelven más claros. Y aquello que evitamos pensar encuentra espacio para aparecer. Hace miles de años, la noche era aún más intensa. No había luces eléctricas que suavizaran la oscuridad. No había ruido constante que distrajera la mente. La oscuridad caía por completo, y bajo ese cielo inmenso, las personas se detenían. No porque quisieran, sino porque la noche obligaba a hacerlo. Allí, en ese silencio profundo, el ser humano aprendió a convivir con sus pensamientos, con el miedo, con la esperanza, con la incertidumbre del mañana. No es muy distinto a lo que ocurre ahora. Tal vez hoy no temes a animales salvajes ni a ejércitos enemigos, pero tu mente también se llena de preguntas cuando todo se queda en silencio. ¿Qué pasará mañana? ¿Por qué me siento cansado incluso cuando no hice nada físico? Estas preguntas no son nuevas, no nacieron con la vida moderna. Han acompañado al ser humano desde siempre. Y por eso, las historias antiguas siguen teniendo poder. No porque hablen de milagros, sino porque hablan de personas reales, con emociones reales. Esta noche no vas a escuchar una historia rápida, ni una enseñanza, ni un resumen. En una vida que existió hace miles de años, vas a caminar por senderos oscuros, a escuchar el viento en el desierto, a sentir el peso del silencio. Y cuando la historia comience de verdad, ya no estarás escuchando desde fuera. Estarás dentro. David se sentó sobre una roca baja, con el manto ajustado al cuerpo. El aire nocturno del desierto no era frío todavía, pero sí seco. Tenía ese olor particular de la tierra que ha pasado el día bajo el sol y ahora comienza a soltar el calor lentamente. Las ovejas dormían cerca. Algunas respiraban profundo. Otras se movían apenas, incómodas incluso en el descanso. David las observaba en silencio. No porque tuviera miedo, sino porque no sabía qué hacer con tanto tiempo quieto. Durante el día el cuerpo se ocupa, camina, guía, responde. Pero en la noche, la mente despierta. David escuchó un sonido lejano, tal vez el viento, tal vez algo más. El corazón se le aceleró un poco, no lo suficiente para huir, pero sí para estar alerta. Aprendió pronto que la noche exagera los sonidos, hace que todo parezca más cercano, más peligroso. Se acomodó mejor el manto, apoyó la espalda contra la roca, miró el cielo otra vez. Había pasado muchas noches así, pero ninguna era igual a la anterior, porque en la noche los pensamientos cambian. David pensó en su familia, en la casa que quedaba lejos, en la voz de su padre, firme, siempre ocupada. Pensó en sus hermanos, en sus risas, en sus burlas, en la sensación constante de ser el menor, el que nadie toma del todo en serio. Y allí, bajo ese cielo inmenso, David sintió algo que no sabía nombrar todavía. No era tristeza, no era miedo, era una especie de pregunta silenciosa. Esto es todo, cuidar ovejas, noche tras noche, sin que nadie lo vea. El viento sopló suave, movió la hierba seca. Las estrellas siguieron allí. David suspiró. No sabía que esas mismas noches, esas mismas preguntas, estaban formando algo dentro de él.
El tiempo pasaba diferente en la noche. No se medía en horas, se medía en sensaciones. A veces el silencio se sentía cómodo, a veces pesaba. David tomó su onda, la giró entre los dedos. Un gesto aprendido, casi inconsciente. No era un arma todavía, era solo una herramienta. Pero incluso en ese gesto simple, había concentración. Cuidar ovejas no era aburrido, era vigilante. Un descuido, y todo podía perderse. David lo sabía. Por eso escuchaba, por eso miraba, por eso permanecía despierto cuando otros dormían. Y sin darse cuenta, estaba aprendiendo a esperar. Fue en una de esas noches tranquilas, cuando el sonido cambió. No fue fuerte, no fue inmediato, fue distinto. Un movimiento que no encajaba con el viento. Un crujido más pesado, más decidido. Las ovejas se inquietaron. Una se levantó, luego otra. David se puso de pie despacio. No corrió, no gritó. Escuchó. El corazón latía más rápido ahora, pero su mente estaba clara. Había aprendido algo importante en la noche. El miedo hace ruido. La atención guarda silencio. Entonces lo vio. Entre las sombras, moviéndose con seguridad. Una forma grande. Un león. No rugía. No corría. Avanzaba como quien sabe que el tiempo juega a su favor. David tragó saliva. No pensó en ser valiente. Pensó en las ovejas. Pensó en la responsabilidad. Y dio un paso adelante. Ese fue el comienzo, no de una batalla épica, sino de una decisión interna. La noche había puesto a David frente a algo más grande que él, y él no retrocedió. La noche no siempre trae peligro inmediato. A veces trae algo más difícil de enfrentar: la espera. David ya no cuidaba ovejas, ahora se cuidaba a sí mismo. El aire dentro de la cueva era distinto al del campo abierto, más pesado, más húmedo. Olor a piedra antigua, a tierra que no ha visto el sol en mucho tiempo. La entrada quedaba atrás, apenas visible. Un borde irregular por donde la luna se asomaba tímidamente, como si dudara en entrar. David se sentó con cuidado, no por cansancio, por prudencia. Había aprendido que en la oscuridad, cada movimiento innecesario se amplifica. El sonido rebota, el eco traiciona. Afuera, el mundo seguía, pero dentro de la cueva, el tiempo parecía detenido. David respiró hondo, luego más lento. No sabía cuánto tiempo llevaba huyendo. Los días se confundían con las noches. El cansancio ya no era solo físico, era más profundo. El tipo de cansancio que no se quita durmiendo. Había sido ungido rey. Eso lo sabía. Pero ahora, era un hombre escondido. La contradicción pesaba. ¿Cómo puede alguien ser elegido y al mismo tiempo perseguido? La pregunta no tenía respuesta inmediata, y la cueva no la ofrecía. David apoyó la cabeza contra la pared de piedra. Estaba fría, sólida, indiferente. Las cuevas no juzgan, no consuelan, solo están. Escuchó su propia respiración, al principio rápida, luego más controlada. Escuchar la respiración propia es algo que solo ocurre cuando todo lo demás se ha callado. Afuera podía oír pasos lejanos, no constantes, no claros. ¿Eran reales? ¿O solo el miedo jugando con su mente? La noche tiene esa capacidad. Confunde. David cerró los ojos por un momento. No para dormir, para pensar. Pensó en Saúl, en el rostro del rey cuando la furia lo dominaba, en los ojos que ya no buscaban justicia, sino alivio a su propio tormento. David no odiaba a Saúl. Eso lo hacía más difícil.
Porque huir de alguien a quien odias es sencillo, pero huir de alguien a quien respetaste es otra cosa. El silencio se rompió, no con gritos, no con espadas, con voces lejanas, pero reales esta vez. David abrió los ojos. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se movió hacia el fondo de la cueva, donde la oscuridad era más espesa, donde la sombra se volvía refugio. Las voces se acercaban. Hombres, varios. El sonido del metal chocando suavemente. Armaduras, espadas, el ejército de Saúl. David sintió cómo el pulso le golpeaba en los oídos. Cada latido parecía demasiado fuerte. No se movió. Aprendió algo en esos momentos. El miedo te dice que corras. La sabiduría te dice que esperes. Las antorchas iluminaron brevemente la entrada. La luz bailó sobre las paredes. Sombras largas se estiraron hacia el interior, como dedos buscando. David apretó los puños. No por rabia, por control. Pensó en la salida. Pensó en el fondo. Pensó en la posibilidad de no salir de allí. Y fue entonces, en ese espacio comprimido entre el miedo y la decisión, cuando David habló con Dios. No en voz alta, no con palabras bonitas. Fue un pensamiento, un susurro interno. Estoy aquí. No pidió victoria, no pidió venganza, solo presencia. Y algo cambió. No afuera, dentro. La ansiedad no desapareció, pero dejó de mandar. El tiempo pasó lento, demasiado lento. Los hombres entraron en la cueva. No del todo, solo lo suficiente para resguardarse. Uno de ellos se detuvo cerca de donde David estaba oculto. Demasiado cerca. David podía oír su respiración, el sonido del cuero al moverse, el roce del metal. Cualquier error, y todo terminaría. Pero no terminó. Los hombres salieron, las voces se alejaron, las antorchas se apagaron en la distancia. La cueva volvió a ser solo piedra y silencio. David no se movió de inmediato. Esperó, porque la noche también enseña esto. No todo peligro termina cuando parece terminar. Cuando finalmente salió de la cueva, el aire nocturno se sintió diferente, más liviano, más vivo. David respiró profundo. Había sobrevivido, pero algo más había ocurrido. Había aprendido que la ansiedad no siempre se vence huyendo. A veces se vence quedándose quieto y confiando. La cueva no fue solo un escondite, fue una escuela. Allí, David aprendió a gobernar su interior. Mucho antes de gobernar un reino, la noche no había terminado con la cueva, solo había cambiado de forma. David se movía con cautela entre las rocas. No corría, no caminaba erguido. Avanzaba como alguien que ha aprendido a no llamar la atención del mundo. El cielo seguía oscuro, pero ya no era completamente negro. Había tonos más claros hacia el horizonte. Un anuncio silencioso de que el tiempo seguía avanzando, aunque su vida pareciera detenida. El campamento de Saúl no estaba lejos. David podía ver las luces, pequeñas, temblorosas, fuego controlado, orden militar, seguridad aparente. A diferencia de la cueva, allí todo parecía firme. Pero David sabía algo que los hombres armados no sabían. Sabía que la verdadera inquietud no siempre se nota desde afuera. David se detuvo detrás de una roca. Observó. Los hombres dormían. Algunos roncaban suavemente. Otros murmuraban palabras sueltas, sueños interrumpidos. Y allí, en el centro del campamento, Saúl, el rey, acostado,
desarmado, vulnerable. David sintió como algo se tensaba en su interior. No fue odio, no fue deseo de venganza. Fue una mezcla más compleja. Recuerdo, respeto antiguo, confusión. Ese hombre había sido su rey, su líder, alguien a quien había servido. Ahora, era la razón por la que no podía dormir en un lugar seguro. David respiró hondo. Podía terminar todo ahí. Un movimiento, un gesto. La ansiedad tiene una forma particular de hablar en esos momentos. Susurra soluciones rápidas, caminos cortos, finales inmediatos. Esto acabaría con el miedo. Esto te devolvería la paz. Pero David había aprendido algo en la noche. La paz verdadera no nace de eliminar al otro. Se acercó despacio. Cada paso era medido, cada sonido controlado. El suelo crujió apenas bajo sus pies. David se detuvo. Esperó. Nada. Siguió. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para ver el rostro de Saúl con claridad. El rey dormía inquieto, el ceño fruncido, la respiración irregular, incluso en el descanso. Saúl no encontraba calma. David lo observó en silencio y comprendió algo importante. El hombre que lo perseguía estaba más atormentado que él. David se agachó, extendió la mano, no hacia el rey, sino hacia la lanza clavada junto a él. La tomó con cuidado, la retiró del suelo sin hacer ruido. Un símbolo. Podía llevarse la vida, pero eligió llevarse la prueba. Luego retrocedió, paso a paso, sin prisa. Cuando estuvo a una distancia segura, se detuvo. Miró la lanza, pesada, fría. Pensó en todo lo que representaba. Poder, violencia, miedo. Y la dejó atrás. Más tarde, desde lo alto de una colina, David habló. No gritó con furia, no acusó. Su voz cruzó la distancia tranquila de la madrugada. Saúl despertó, confundido, aturdido. Escuchó a David y por un momento, solo por un momento, el ruido interno se detuvo. El perseguidor se vio reflejado en su propio cansancio. Esa noche, David entendió algo más profundo. La ansiedad no siempre viene de afuera. A veces viene de una batalla interna no resuelta. Saúl no era su enemigo real. Era un hombre consumido por su propio miedo. Y David eligió no cargar con eso. Eligió soltar. Después de aquella madrugada, algo cambió. No fue inmediato, no fue visible, pero fue real. David ya no corría con la misma urgencia. Seguía atento, pero no inquieto. Había aprendido que no todo peligro exige reacción. Algunos solo exigen claridad. La noche volvió a envolver el desierto. Pero esta vez, David no buscó una cueva. Se sentó al aire libre. El cielo estaba despejado. Las estrellas, innumerables. David siempre había conocido las estrellas. Las había visto de niño, mientras cuidaba ovejas. Las había observado desde los campos abiertos, cuando la vida era simple. Ahora, las miraba como un hombre distinto, no porque supiera más, sino porque había perdido cosas. La pérdida cambia la forma en que uno mira el cielo. David apoyó las manos sobre la tierra. Sintió su textura, fría, firme. Pensó en el trono, no como un asiento dorado, no como poder. Pensó en el peso. Gobernar no era mandar, era sostener. Y entendió algo que no se aprende con coronas. Antes de liderar a otros, uno debe aprender a habitar el silencio. El silencio no huye, no persigue, no exige. El silencio revela. El viento pasó suavemente entre las piedras.
Un sonido bajo, constante. David cerró los ojos, recordó la unción, el aceite cayendo sobre su cabeza, las palabras del profeta. En ese entonces todo parecía claro. Ahora sabía que la claridad verdadera no es inmediata, se construye, a veces en cuevas, a veces en la huida, a veces en noches largas, donde nadie aplaude. David no pidió que el amanecer llegara rápido, no pidió señales, no pidió respuestas, simplemente descansó. Y ese descanso no fue debilidad, fue preparación. La madrugada llegó sin anuncio. No hubo trompetas, no hubo voces, solo un cambio casi imperceptible en el aire. David abrió los ojos lentamente. El cielo comenzaba a aclararse, no con luz fuerte, sino con promesa. Se puso de pie sin prisa. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente, tranquila, y eso era nuevo. David no sabía cuándo sería rey, no sabía cómo, no sabía cuánto faltaba, pero ya no necesitaba saberlo. Había comprendido algo esencial: el tiempo de espera. No es tiempo perdido, es tiempo trabajado por dentro. Mientras caminaba lentamente, el sonido de sus pasos se mezclaba con los sonidos suaves del amanecer. Un ave distante, el roce del viento, la vida regresando sin prisa. David no sonrió, no por tristeza, sino por plenitud. La plenitud no siempre se expresa, a veces solo se siente. Y así, sin cerrar con una gran escena, sin resolverlo todo, la historia descansa, como debe hacerlo una historia para dormir. Porque la verdadera transformación no siempre necesita ser vista. A veces solo necesita ser escuchada y luego soltada. Respira despacio. Como David, deja que el día llegue cuando tenga que llegar. No todo se resuelve hoy, y eso está bien.